Buenas tardes, compañeros, ingeniero aquí presente. Buenos días. Aquí vengo a explicarles sobre lo que es cómo realizar un análisis estadístico de una base de datos de caracteres morfométricos en animales utilizando el software InfoStack. La base de datos contiene 75 observaciones, lo cual conviene en lo que es proveniente de 3 localidades de provincia de Los Ríos, en Ecuador, que vienen a ser como Mocache, Vinces y Ventanas. Es la base de datos que estas localidades están como codificadas como Mocache, Vinces, Ventanas. Las variables que se van a analizar son peso vivo, envergadura, longitud de cabeza y ancho de cabeza. El objetivo es determinar si existen diferencias entre localidades utilizando herramientas estadísticas, lo cual que es importante o abrir la base de datos. Lo primero que hacemos es abrir la base de datos que es InfoStab. Para esto abrimos el programa InfoStab. Vamos al menú de archivo. Seleccionamos abrir base de datos. Buscamos el archivo donde tenemos guardada la información. Una vez ya abierto el archivo, podemos observar las columnas de datos que corresponden a la localización, sexo, peso vivo, envergadura, longitud de cabeza, ancho de cabeza. En este caso, la variable de localización será nuestra variable de calificación porque nos permitirá comparar las 3 localidades, analizar variancias para obtener residuos. El siguiente paso es realizar un análisis de varianza, principalmente para obtener los residuos del modelo que luego utilizaremos para evaluar normalidades. Para hacerlo seguimos estos pasos, que es que nos dirigimos al menor de estadística. Seleccionamos análisis de varianza. También en la ventana que aparece buscamos la variable de localización. La colocamos en variables de clasificación. Esto es importante porque queremos comparar las 3 localidades. Luego seleccionamos las variables peso vivo, envergadura, longitud de cabeza, ancho de cabeza. Estas se colocan en la sección de variables dependientes. Después damos el clic a aceptar. InfoTag genera una tabla de ANOVA y también calcula los residuos de cada variable que serán utilizados para la prueba de normalidad. Prueba de normalidad Shapiro-Wilk. El siguiente análisis que realizaremos es la prueba de normalidad. Esto nos permitirá saber si los datos siguen en una distribución normal, lo cual lo que es un requisito importante para aplicar algunas pruebas estadísticas. Para hacer la prueba seguimos estos pasos. Vamos a la menú de estadísticas, seleccionamos pruebas basadas en una muestra. Elegimos prueba de normalidad Shapiro-Wilk. Luego seleccionamos los residuos de las variables, por ejemplo, residuo de peso vivo, residuo de envergadura, el residuo de longitud de cabeza, residuo de ancho de cabeza. Estos se pasan al cuadro de variables a analizar.
También podemos colocar la variable localización para observar los resultados por cada localidad. Después damos clic a aceptar. El programa genera una tabla con los resultados de la prueba. Interpretación de la prueba de normalidad. En esta tabla debemos observar el valor P. La hipótesis de la prueba son HO, los datos siguen una distribución normal, los datos no siguen una distribución normal. El nivel de significancia utilizando es 0,0.5, lo cual que es entonces si P es 0,05, se acepta la hipótesis nula y los datos sí siguen una distribución normal. Si 0,0.5 se rechaza la hipótesis nula y los datos no siguen una distribución normal, en este análisis se observa que algunas variables no cumplen completamente con la normalidad, por lo que fue necesario aplicar pruebas no paramétricas. Esta estadística descriptiva se basa en el siguiente paso, que es calcular estadísticos descriptivos para cada variable. Para hacerlo seguimos estos pasos. Vamos al menú estadístico, seleccionamos estadística descriptiva. Elegimos las variables peso vivo, envergadura, longitud de cabeza y ancho de cabeza. También incluimos la variable de localización como factor de agrupación. Después damos clic en aceptar. Infocta genera una tabla con principales estadísticos. En esta tabla podemos observar, estas indican el valor para el promedio de cada variable, lo cual es media de dispersión, deviación estándar, varianza, coeficiente de variación. Estas indican que tan dispersos están los datos, media de disposición, también podemos observar cómo es el valor mínimo, el valor máximo, que esto permite conocer el rango de valores observados, que es intervalo de confianza. El siguiente análisis es calcular intervalos de confianza para la media. Para hacerlo vamos al menú de estadística, seleccionamos inferencia y luego intervalos de confianza y seleccionamos la variable peso vivo. También incluimos la variable de localización para observar intervalos por localidad. Después damos clic en aceptar, lo cual que es el resultado demuestra en un intervalo de confianza al 95%, que representa el rango en el cual se estima que se encuentra en una media real de población. Y lo que vamos a lo que es aplicar ANOVA. Para las variables que cumplen la novedad de ANOVA en una vía, los pasos son ir a estadística, seleccionamos análisis de varianza, colocar localización como variable de calificación, colocar variables independientes, después se interpreta el valor P. Si P es 0,05 existen diferencias significativas entre localidades, lo cual lo que es el prueba no paramétrica Kruskal-Wallis. Para las variables que no cumplen normalidad se utiliza la prueba de Kruskal-Wallis. Para realizarla vamos a menú estadística, seleccionamos análisis no paramétrico, elegimos el Kruskal-Wallis, luego seleccionamos la variable, por ejemplo, como el peso vivo, y usamos la localización, el factor de agrupación, después damos clic en aceptar. El programa El programa genera una tabla que es el valor P, interpretación final, según los resultados obtenidos, eh, algunas variables son diferencias significativas entre localidades, entre otras variables como peso vivo no presentan diferencias significativas. Además, se observó que Mocache presenta mayor promedio en peso vivo,
lo cual que Vince presenta mayor en promedio envergadura y Ventana presenta mayores valores de con longitud ancho de cabeza. Conclusión, que mediante el uso de software Infostat se aplicaron diferencias técnicas como la prueba de normalidad, estadística descriptiva, análisis de varianza, prueba no paramétrica de Kruskal-Wallis. Estos análisis permitieron que evaluar la diferencia entre localidades, entender comportamientos, las características morfométricas en los animales estudiados. Ahora voy a responder las preguntas planteadas en el ejercicio. ¿Qué variables cumplen normalidad y cuáles no? Según, según la prueba de Shapiro-Wilk, algunas variables como envergadura presentan una normalidad aceptable, mientras que peso vivo no cumple completamente con el supuesto de normalidad en algunos casos. Por esta razón fue necesario aplicar pruebas no paramétricas, lo cual lo que nos conlleva a la segunda pregunta, que ¿qué variables presentan diferencias significativas entre localidades? Según los resultados de las pruebas estadísticas, las variables que presentan diferencias significativas entre localidades son longitud de cabeza, ancho de cabeza y envergadura, mientras que peso vivo no presentan diferencias significativas, ya que su valor es peso mayor a 0.05. ¿Cuál es la localidad que presenta mayor promedio en cada carácter? Al comparar los promedios entre localidades, se observó que Mocache presenta mayor promedio que peso vivo, Vinces presenta mayor localidad en que lo que es envergadura, Ventanas presenta mayor promedio en longitud de cabeza. Ventanas también presenta mayor promedio en ancho de cabeza, que esto indica que las características morfométricas varían dependiendo de la localidad. Muchas gracias, ingeniero y compañero que presente. Esta fue